Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy estamos con Antonio Ferreira, quien es líder sindical de los trabajadores del gobierno de Michoacán. Y bueno, vamos a preguntarle sobre por qué su reelección, si el sindicato es corporativo, cuáles son los momentos más difíciles del gremio que él maneja. Estamos con Antonio Ferreira. ¿Tus estudios son de biólogo? ¿Te has titulado o todavía? No, soy pasante. Lamentablemente no tuve la oportunidad de titularme. Ahorita, pues es muy complicado por el cargo que tengo el buscar hacerlo, pero creo que tengo los conocimientos para poderme desarrollar en mi carrera o en lo que estoy haciendo. ¿Y tú de pequeño aspirabas a ser biólogo o fue sobre el tiempo en secundaria, en media superior y superior? Mira, desde secundaria tuve un gusto por lo que fue la biología, pero nunca pensé estudiar biología. Ya saliendo de la prepa se dio la posibilidad de que me di cuenta que había una escuela de biología en la Universidad Michoacana y decidí ingresar a la escuela de biología y pues afortunadamente terminé la carrera. Desde pequeño, ¿qué es lo que te llamaba la atención de la biología? Sobre todo los seres vivos, o sea, todo lo que tenía que ver con los animales, con lo que eran las semillas. Quiero decirte que en la secundaria nos hicieron hacer un proyecto de semillas de diferentes especies y como que desde ahí empezó a gustarme esa parte. Y ahora con el tiempo no te sientes, no resientes no haber ejercido esa carrera. Sí la ejercí. Yo cuando salí de la escuela de biología estuve trabajando en el laboratorio de entomología de insectos. Estuvimos en un proyecto con algunos maestros ahí de la escuela, el profesor Javier Ponce Saavedra. Teníamos un proyecto, estuvimos apoyados por CONACYT. Después, por diferentes circunstancias, bueno, pues salí de la universidad, pero inmediatamente se me presentó la oportunidad en la Comisión Forestal del Estado. Y mientras estuve en la Comisión Forestal del Estado, estuve ejerciendo mi carrera. Pero de ahí empezaste tu carrera sindical, ¿no? No, empecé un poquito más tarde. Yo entré en el 85 como agente de contrato en la COFOM, más o menos 85. En el 87 se nos otorga la base porque yo entré en la Comisión Forestal del Estado, en la que fue por decreto presidencial. Las comisiones forestales del Estado en toda la República se crearon alrededor de 1952 por decreto presidencial y se extinguieron en 87, también por decreto. 2 años. Yo estuve trabajando esos 2 años, se nos liquidó a todos los que trabajábamos en esa comisión, que nosotros decimos la comisión viejita, la buena. Y posteriormente pues se crea la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, desaparece la COFOM y se hace una dirección. Ya en el 97 más o menos, 98, se hace la propuesta al licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí para que regresara a la Comisión Forestal del Estado. Y regresa a la Comisión Forestal del Estado, pero en el tiempo que a mí me tocó trabajar fue del decreto presidencial y que trabajábamos, pues a mí me tocaba trabajar lo de plagas forestales, que era lo que yo conocía. Y hasta el 1990 estuve trabajando en la COFOM, en esa área de plagas forestales, aunque también veíamos la viabilidad de la semilla, porque bueno,
una de las principales actividades de la COFOM es la producción de planta y nos tocaba precisamente hacer las pruebas de germinación para ver qué porcentaje del lote que teníamos podía germinar y en base a eso hacer la plantación en los almácigos. Y entonces, ¿cómo te imbuyes ¿Te dan la plaza sindical? Me dan la plaza en el 87. Okay. Nos sindicalizamos, yo me sindicalicé en el 89. Entro ya después de que nos sindicalizamos, me invita un representante sindical de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal a acompañarlo a las reuniones del sindicato. Me nombran enlace para estar en comunicación con el representante sindical y después el representante sindical lo hacen jefe de departamento y nos separamos. Se queda parte de la Secretaría con otro representante sindical, pero ya en la Comisión Forestal me designan a mí como representante sindical. En la dirección. En la dirección forestal en ese tiempo. ¿Luego fuiste a otra área? Sí, a raíz de el surgimiento del manejo de un programa en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal que se llamaba Crédito a la Palabra primero y después fue apoyo a la producción, donde se apoyaba a los productores con apoyo económico para que sembraran. Me mandan comisionado a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal, en donde se atendían por regiones. Ahí me tocaba la región de La Piedad. Y pues ahí me empezaron a conocer los compañeros de la Secretaría. Se retira el que era representante sindical y pues me piden que represente a toda la Secretaría. Para esto, pues yo ya era representante sindical, yo ya acudía a reuniones al sindicato, estando primero Julio Magaña como secretario general y posteriormente Juan Carlos Pintor. ¿En qué año estamos hablando? En los 90s, en 1990, en el 92, yo fui representante de la planilla de Pintor y de ahí para acá, pues he estado en la actividad sindical. ¿Cuándo es cuando decides ir de candidato, cuando te apoyan para ir de candidato? ¿Y qué es lo que enarbolas? ¿Qué demandas son o qué frases son distintivos de tu campaña? Bueno, mira, en el 2003 se toma la decisión, me busca un grupo de compañeros, pues para pedirme que participe yo y contienda, porque ya había muchas inconformidades con Juan Carlos Pintor, que yo mismo, siendo parte de su equipo, yo veía que no era justo lo que se hacía, porque en las negociaciones, en una de las negociaciones que me invitaron porque me invitaban poco, estábamos en la mesa de negociación y pide hablar con el oficial mayor de gobierno en turno y faltaban arreglar algunas cosas. Cuando salen dicen ya está todo arreglado. Y yo me quedé sorprendido, dije, pues, a ver, no supe en qué quedó el arreglo. Y desde ahí empecé yo a tener la intención de poder participar. Afortunadamente, pues un grupo de compañeros que se acercaron con un servidor y que empezamos a reunirnos, pues fue lo que detonó y me hizo participar. Vamos a una pausa, a un corte y regresamos contigo para ver esa historia que continúa cuando ya empiezas y me interesa mucho hablar sobre esa campaña donde ya te vas rumbo al liderazgo de los trabajadores del estado de Michoacán. Estamos con Antonio Ferreira, líder, insisto, de los trabajadores del gobierno de Michoacán. Toño, pues nos quedamos en suspenso, me quedé en suspenso cuando estás hablando de que das ese paso para aspirar ya a la dirigencia sindical. Sí, mira, fue un poco complicado porque nosotros no teníamos firmas. Nos dimos a la tarea de conseguir las firmas, anular las firmas del otro compañero
y reunimos el requisito en muy poco tiempo. Pero era complicado porque era muy complicado. Porque el gobierno no estaba de tu lado en aquel tiempo. En aquel tiempo no, la verdad, en esos tiempos, pues era un sindicato que nos consideraban como blanco, porque pues se hacía lo que gobierno decía. Entonces, de los acuerdos que tomamos con los compañeros que participaron conmigo la primera vez fue precisamente buscar desligarnos del gobierno, el ser autónomos, y que una de las cosas que nosotros en ese tiempo decidimos comprometernos fue el que solamente hubiera una reelección. Eso lo puedo decir en cualquier lugar. Y que se hizo la propuesta de reforma de estatutos. Cuando ya en una elección muy complicada, que ganamos con una diferencia de alrededor de 120 votos, que al final se reflejó un poco más porque hubo representantes del comité que no quisieron entregar los paquetes electorales del interior del estado que nosotros habíamos perdido. Y en Morelia, pues la diferencia que nosotros tuvimos a favor fue muy grande. Ni con los votos que teníamos en el interior del estado en contra perdíamos. Pero una manera de obstaculizar el que se nos pudiera tomar protesta o el que pudiéramos asumir el cargo, pues fue detener esos paquetes electorales del interior del estado. Pero al final nos mandaron llamar un notario público, licenciado Coca, si mal no recuerdo, Coca Álvarez, en el que pues yo le dije, oiga, pues si ya está el proceso, si nos toman protesta ahorita, ¿cuál es el problema? Entonces él dijo, no, pues ninguno. Yo voy a seguir resguardando estos paquetes, pero esos paquetes a nosotros no nos afectaban absolutamente nada. Y pues se nos toma protesta en un clima, pues la verdad, muy ríspido, de amenazas, en las que pues a quien ocupó la presidencia en ese tiempo del colegio electoral, se puede decir, pues lo estuvieron amenazando y presionando mucho para que no se nos tomara la protesta, para que no se diera el resultado. Pero pues creo que tuvieron el valor al final, los compañeros que estuvieron ahí, tanto los que nos representaban a nosotros como los que no nos representaban, tuvieron el valor de poder dar esa decisión y estar nosotros ahí. Hace rato me decías que me ibas a dar a conocer lo que enarbolaban. Una de eso era nomás una sola reelección, ¿no? Sí, una sola reelección. De hecho, nosotros ya siendo comité hicimos la propuesta a la asamblea en el que se hiciera la reforma donde se proponía precisamente una sola reelección. Cuando estábamos haciendo la reforma de estatutos, hay una participación de un compañero donde dice que se debería de agregar de que si el secretario general estaba haciendo buen trabajo, quien debería de autorizar si podía continuar independientemente de que ya se hubiera cumplido el haberse reelecto una vez, que la asamblea autorizara si podía volver a participar. Y que ha sido el caso de las reelecciones que he tenido, en donde la asamblea me ha autorizado volver a participar, y creo que ha sido por el trabajo que hemos venido desarrollando dentro del sindicato, y que decidimos cambiar todo, porque anteriormente no se reportaba nada. O sea, entraban recursos por parte del gobierno del estado y no se nos reportaba nada. Y nosotros desde que ingresamos creo que hemos sido muy transparentes, muy honestos, y hemos transparentado todos los recursos que el gobierno del estado nos otorga. Pero no solamente eso, sino también transparentamos los recursos de las cuotas sindicales de los trabajadores. Y que afortunadamente, pues los compañeros creo que han sabido valorar esa parte, y que pues seguimos con ese compromiso, Samuel. Hacia afuera, y desde mi punto de vista, yo tengo la impresión todavía de que es un sindicato corporativo, que tú
tienes un esquema de control muy, digamos, muy complejo, pero muy eficiente sobre los trabajadores. ¿Nos cuentas esta parte interna del sindical? Mira, creo que el hecho de que seamos el sindicato ahorita, a mi criterio, de los más fuertes en el estado, Sí, sin duda, de los más organizados, y que pues yo creo que el hecho de que los compañeros sigan confiando en tu servidor, pues habla de que el trabajo que estamos realizando juntos. Si te refieres a el corporativismo en cuestión electoral, quiero decirte que no tenemos como anteriormente se tenía, porque inclusive hubo muchos años que nos estaban descontando la cuota para el PRI y que eso se terminó en los 90s. Se dejó a protesta de los compañeros, se dejó de quitarnos esa cuota. Y obviamente aquí cuando se vienen elecciones, nosotros en reunión con los representantes sindicales decidimos recibir a todos los candidatos, o sea, no a uno en particular. ¿quién se lo pide? Quien nos lo pide, lo recibimos y obviamente pues les hacemos peticiones, los cuestionamos. Y algunos hacen compromisos, algunos no. Y obviamente si alguien no hace compromiso contigo, pues ni modo que vayas a apoyar a alguien que no hace compromiso contigo. Entonces, eso está, digamos, fluye, está... Y el voto ya es cada cosa de... Es de cada quien. Nosotros no obligamos, ni tenemos la manera de obligar. De hecho, podrás preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros si tu servidor los obliga a votar por cuál candidato o por otro o por quien sea o por cualquier partido. Nosotros en esa parte nos mantenemos al margen. Obviamente, cuando alguien hace compromiso con nosotros, pudiéramos hacer la sugerencia, mas sin embargo no lo hacemos. Pero los compañeros creo que conocen el trabajo que desarrolla cada uno de los que nos van a visitar y de ahí es de donde se determina por cada uno de los compañeros a quien apoyar. Hubo un tiempo, lo decías casi del inicio, que el sindicato que era como progubernamental, ¿no? Que estaba básicamente todo lo que sea el gobierno de Michoacán, pues lo acomodaban y lo aprobaban, ¿no? O lo aceptaban. Así es. Sí, no, anteriormente se nos decía en las asambleas, si no aceptamos este incremento, y quieren más, pues va a haber recorte de personal. Esa era la amenaza que siempre se nos decía. Nosotros decidimos acabar con ese tipo de situaciones. No había sindicalizaciones. En ese tiempo era muy difícil que pudiera alguien sindicalizarse. Había más gente no sindicalizada que sindicalizada. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Qué gobierno? En el gobierno de... pues todavía de Tinoco Rubí, los 2 años de Lázaro, en el que fue muy complicado el que se pudieran sindicalizar compañeros. Logramos al final, en el periodo del 2000 al 2004, logramos al final de ese periodo poder sindicalizar a un grupo de compañeros, si mal no recuerdo, alrededor de 400, en el que pues ingresaron compañeros y uno de los compromisos que nosotros hicimos en aquel tiempo fue el abrir las puertas del sindicato para que se pudieran ir incorporando nuevos compañeros al sindicato, pero obviamente no como decía el secretario anterior, en el sentido de que decía, es que si sindicalizamos más gentes te vamos a quitar a ti de lo poquitas prestaciones que tienes, te vamos a quitar a ti para darles a los que entran. No, yo creo que un secretario general debe de buscar que los que están mantengan sus prestaciones y los que lleguen con prestaciones igual que los que ya están. Y fue lo que hicimos. Toño, vamos a una pausa, pero antes me gustaría dejar una interrogante, que es el tiempo de Lázaro Cárdenas Batel en su gobierno. En Michoacán hubo una serie de altas para plazas sindicales. Sin embargo, creo que ahí faltó ver las capacidades y perfiles. Pero esa pregunta te la hago más completa regresando. Estamos con Antonio Ferreira, líder sindical de los trabajadores del gobierno de Michoacán.
Yo siempre he tenido una curiosidad como un agente de medio de comunicación. En tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, en su última etapa, en su último año, dio de alta muchas plazas sindicales. No tengo el número, pero me causa en particular lo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que dio de plaza sindicales a muchos trabajadores que eran de confianza, sobre todo en noticieros, que eran reporteros, editores, etcétera. Y de ahí la idea es que se vino abajo los noticieros porque la gente ya no era, estaba como sindicalizada, ya quería sus 8 horas, sus prestaciones, sus tiempos. Y antes de que les dieran las plazas, era gente más comprometida, podía trabajar más de 8 horas, o sea, tenía otro concepto de periodismo. A veces es perjudicial dar plazas así por dar. Mira, pues ahora sí que depende del punto de vista de cada quien. Cuando salió Lázaro Cárdenas Batel, yo sí te puedo dar más o menos el dato aproximado de cuántas plazas se otorgaron. Se otorgaron alrededor de 800 plazas, pero se le hizo justicia a la gente que tenía mucho tiempo de contrato. Teníamos gente en forestal, en pesca y en otras dependencias que tenían más de 15 años por contrato. Entonces, cuando a mí se me plantea la posibilidad de otorgar estas plazas, yo pedí que se le diera prioridad a la gente que tenía mucho tiempo y que seguramente en el sistema de estas personas que tú hablas, ya tenían mucho tiempo trabajando de contrato o tenían mucho tiempo trabajando de confianza, y al final quien determinó que se les otorgara las plazas no fue el sindicato, fue la autoridad. Y que yo te puedo hablar de los compañeros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo siempre los he visto muy comprometidos con su trabajo, que hemos estado hablando antes de entrar a esta charla, de que mis compañeros a veces no tienen horarios. Y creo que la mayoría están muy comprometidos con su dependencia, con su trabajo, y no podemos generalizar. Okay. Yo creo que podemos tener negritos en el arroz, pero en lo general yo meto las manos al fuego por mis compañeros del Sistema Michoacán. Bien. Y en ese sentido, se habla mucho desde 2, 3 gobiernos de un llamado a la austeridad en la parte del gasto público. Yo diría, puede haber una austeridad, digamos, recortando plazas. Ha habido la idea en el escritorio como proyecto en los gobiernos, pero no ha salido de ahí, del escritorio. La pregunta es, ¿hay obesidad de trabajadores sindicales del gobierno de Michoacán? ¿O tú consideras que están en su punto, es un número más o menos adecuado para el funcionamiento de la administración estatal? Mira, yo creo que no es una administración obesa. Si realmente fuéramos obesa, gobierno del estado no tuviera tantos contratos como tienen todas las dependencias. Okay. Tienen muchísimos contratos. Platicando con los representantes sindicales, me decían, oye, Toño, ¿cómo es posible que, por decir, una dependencia, el DIF, tiene 100, 120 contratos o 200 contratos, cuando pues a lo mejor son necesarios? Porque, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil o los CAIS ahora, pues requieren personal calificado y especial para realizar esa función, y que nosotros no nos damos abasto. Entonces, yo lo que siempre he dicho, que se nos tome en cuenta primero a los trabajadores. No tenemos nada en contra de la gente de contrato, pero una vez que se distribuyan las actividades a los sindicalizados, si se requiere que se contrate. Pero aquí es al revés. Sin ver las necesidades de las dependencias, nos quitan actividades a los sindicalizados para contratar gente. Y eso yo no lo veo correcto. Siempre cada administración tiene un plan de austeridad, como la actual. ¿Y sabes cuántas reestructuraciones planteó esta administración
en donde solamente se benefician gente de estructura y a nosotros como sindicalizados no se nos da ningún beneficio. Yo te pongo ahorita de ejemplo el SATMISH. Anteriormente trabajaba como subsecretaría de ingresos. Era un subsecretario, 3 direcciones, una subdirección y 16 jefaturas de departamento. Así veníamos trabajando y así veníamos recaudando. Actualmente se crea el SATMISH. Es un director general, 8 direcciones, 5 más de las que teníamos, 3 subdirecciones cuando teníamos solamente una y 38 jefaturas de departamento cuando teníamos 16. Entonces, ¿en dónde está la austeridad? Y tú puedes ver que acaba de entrar a partir del 1 de enero en funciones el SATMISH y tú ves que se nos cae a cada rato el sistema y que es increíble que el director general de gobierno digital le dé prioridad a la plataforma para pagar en línea y nos bloquee el sistema a los que estamos en ventanilla. Y lo acabamos de ver en una reunión que tuvimos. O sea, tal parece que lo que quieren es a lo mejor irnos desplazando. Porque si trabaja la plataforma al mismo tiempo que estamos trabajando nosotros, se cae el sistema. Cuando sabemos que no le han invertido en programas que pague el gobierno y están utilizando programas que no les cuestan y que solamente les permiten alrededor de hacer 1000 movimientos al día y que por eso se bloquea el sistema. Entonces el planteamiento es que si, por ejemplo, los trabajadores sindicalizados les den la oportunidad capacitándolos para ocupar puestos, cargos que se requieren. Nosotros primero pedimos que se nos respete nuestro trabajo en cada una de las dependencias. Si nos quieren dar cargos de confianza, si creen que tenemos la capacidad y mis compañeros lo aceptan, yo no tengo problema. Pero normalmente no se nos ofrecen a nosotros. Siempre traen gente de fuera que no tiene el conocimiento de lo que se hace en la administración pública y que nos toca enseñarlos a nosotros. Porque lo ha dicho el secretario de Finanzas, pues nosotros somos la base. Nosotros, y lo digo con todo respeto, nosotros nos quedamos, ellos son de paso. Si bien les va, duran 6 años, pero otros se van antes. Y nosotros aquí seguimos porque tenemos los conocimientos, tenemos la capacidad y tenemos la camiseta bien puesta del gobierno del estado, eso quiero decírtelo, porque ve a cualquiera de las dependencias, inclusive comentarios de funcionarios que me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo muy a gusto con los sindicalizados, yo no entiendo por qué en otras dependencias no quieren trabajar con ustedes. No hay una mala percepción de los trabajadores sindicalizados, no solamente del interior del gobierno, digamos de los de confianza, sino del exterior. No hay ese tipo de situación, porque el llamar burócratas hasta suena a veces despectivo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros somos servidores públicos. Nosotros desde hace mucho nos quitamos ese mote de burócratas. Somos servidores públicos y algo que siempre hemos hecho nosotros en el sindicato es hacer un llamado cada vez que podemos a nuestros compañeros a que hagan su trabajo con responsabilidad y sobre todo que le demos buen servicio al contribuyente. Que de repente, regreso al tema del SATMISH, cuando se cae el sistema, ¿a quién es a quien le reclaman? Aquí está, a quien está dando la cara al contribuyente. Y yo le decía al secretario de Finanzas, ¿por qué no van a dar la cara a ustedes? Y nunca dan la cara. Yo no he escuchado en las últimas entrevistas del secretario de Finanzas que diga, ¿saben qué? Se nos cayó el sistema 3 días y tuvimos que cerrar porque nunca nos pudieron asegurar si cerrábamos 1 o 2 días, si ya iba a funcionar el sistema, cuando en otros gobiernos el sistema no nos dio lata. Y ahora que nos digan y le echen la culpa a la administración pasada cuando ya tienen más de 2 años al frente, ¿cómo echarle la culpa a otros, no? Toño, vamos a otra pausa. Regresamos ya a la parte preliminar del final, como se dice, de manera redundante. Regresamos. Toño, ¿tú estás desde 2004? 2004, a la fecha. Ya llevas 20 años. Así es.
tienes varios gobiernos ya que has pasado, gobiernos del estado. Y en ese recorrer, en esa trayectoria, cuéntanos por gobierno, de favor, cuántos, qué casos interesantes de confrontación digamos, de compenetración tienes con el gobierno. Casos que tú digas, estos son de confrontación al máximo, o casos donde vamos juntos por una buena causa. Bueno, mira, empezando por la primera administración que me tocó pues tratar fue la de Lázaro Cárdenas Batel, en donde históricamente hicimos el primer movimiento en todo el estado que paralizamos por una mala decisión del gobierno. Estuvimos 2 días y en esos 2 días se arregló el asunto. Después debo de reconocer que fue una administración que nos trató bien, a pesar de que pues siempre día a día hay problemas, pero siempre buscaron en ese momento tener un acercamiento. Estaba el señor Guillermo Rizo Hernández como oficial mayor de gobierno y él siempre procuró el que tuviéramos mucha comunicación, y donde había problemas íbamos y los atendíamos, íbamos directamente a las dependencias. Pero ahí se habló en un momento dado que Guillermo Rizo lo hizo por cuestiones políticas electorales, ¿no? Que buscaba una candidatura. Pues se dijeron muchas cosas, ¿no? A mí en lo particular nunca me comentó nada. Sí, tuve conocimiento de pues que estaba la indefinición de si se daba una gobernatura de 1 año, 8 meses o 2 años, y que pues por ahí alguien lo proponía él, pero más sin embargo a nosotros nunca se nos comentó. Después se hizo la reforma y quedó la de 4 años de Leonel Godoy, que la verdad fue una de las administraciones con quien más tuvimos problemas. Pero antes, Toño, en el conflicto del primero que tuvieron, y fuerte, o el único, me dices, con Lázaro Cárdenas Batel, ¿por qué se dio el motivo de esa paralización total? Sí, fue porque le otorgaron algunos beneficios al otro sindicato. Tenemos un sindicato que se llama CITASPE. Le otorgaron algunos beneficios que nos correspondían a nosotros. Y en ese tiempo nosotros exigimos pues que si les estaban dando algún beneficio a ellos que no teníamos considerado nosotros en condiciones, se nos tenía que otorgar a nosotros porque somos los titulares de las condiciones generales de trabajo. Y en ese conflicto pues no quedó otra más que se nos otorgara ese beneficio, a pesar de que primero nos dijeron que sí, luego nos dijeron que no, y por eso decidimos irnos a esa movilización. ¿En qué consistía ese beneficio? Era un apoyo económico que se le otorgó al otro sindicato, y que obviamente nosotros pedimos que se nos diera igual a nosotros. Y me estás hablando, nos pasamos allá al gobierno de Leonel Godoy, ¿no? Sí, con Godoy, pues desde que inició la administración, pues tenía, yo creo que 1 mes y medio más o menos como gobernador. Estábamos precisamente en la negociación salarial, estuvo Fidel Calderón como secretario de gobierno, Humberto Suárez como secretario de finanzas, quien eran los que encabezaban la negociación con el sindicato, y no llegamos a un acuerdo y estallamos la primer huelga histórica a nivel nacional. Fuimos el primer sindicato del estado que estallaba una huelga, y estuvimos 18 días. En esa huelga, en el 2008, la estallamos el 1 de abril del 2008, y que la verdad, pues algo que nos hizo salir adelante fue pues todos los comentarios negativos que tenían los funcionarios en ese tiempo sobre nosotros, porque decían que éramos unos muertos de hambre, que no íbamos a aguantar ni 3 días, y nos aventamos 18 días. Y luego sigue el otro gobierno. El otro gobierno, pues que pensamos que nos iba a ir mejor. Cuando llegó Fausto Vallejo, nosotros ahí sí te puedo decir
que acordamos todos, por lo mal que nos había ido en el tiempo de Leonel Godoy, que además debo de reconocer que nos puso una muy buena interlocutora a Leonel, la contadora Mireya Guzmán, que ella fue la que nos ayudó a poder sacar adelante la administración. Pero ya en la de Fausto, ahí sí te debo decir que ahí sí decidimos todos apoyarlo para que votar por él para que llegara a la gobernatura. Pero nos fue mal. En el 2014 nos vamos a huelga porque no llegamos a un acuerdo. La verdad, lo que nos ofrecían en ese tiempo era una miseria y decidimos irnos a huelga, pero con una serie de artimañas nos declaran inexistente la huelga, nos dejan en un estado de indefensión. Después el señor deja la gobernatura por su enfermedad primero, llega Jesús Reina y luego regresa otra vez él. Y con que Jesús Reina no tuvimos problemas. Además fue un corto plazo. La verdad nos trató muy bien, debo de reconocer. Regresa Fausto. este señor y ya fue cuando se descompuso realmente la relación, que nos declara la huelga, para mí erróneamente, un día antes del 1 de mayo, y luego se nos presenta en un evento en donde nosotros terminamos la marcha. Sí, o sea, como que fue una provocación de parte de él y de su gente. Y pues fue muy difícil poder contener a mis compañeros. Sí, sí recuerdo. Ese día que pues estaba él en otro evento de otra organización, y cuando nos enteramos que está ahí, pues todos fuimos, incluyéndome. Y que pues al parecer eso fue lo que detonó para que él dejara la gobernatura. Y nos fue muy, muy mal. Luego, ¿quién viene? Luego estuvo Salvador Jara. Ya con el llamado virrey. Ya con el virrey. Alfredo Castillo. Y también no quiero decirte que nos fue mal. De hecho, pues teníamos el problema de la huelga del 2014, que nosotros obviamente nos defendimos jurídicamente. Todo iba caminando muy bien a nuestro favor, pero se nos venía la negociación del 2015 y se iban a juntar las dos negociaciones. Atinadamente, el que estaba como secretario de Finanzas, el contador Miranda, se acerca con nosotros y nos dice: vamos a resolver el tema de las negociaciones, y resolvimos 2014 y 2015. Pero nos tocó andar tras de Salvador Jara en sus eventos, pues para buscar el que se nos solucionara nuestro problema, porque no había acercamiento. Vamos a una pausa y regresamos con dos gobiernos, el de Silvano Aureoles Conejo y el de Alfredo Ramírez Bedoya. Estamos con Antonio Ferreira, líder sindical de los trabajadores del estado de Michoacán. Y bien, ya estamos en la última parte de esta entrevista, Toño. Nos quedamos con dos gobiernos faltantes para un análisis breve sobre cómo les fue a los trabajadores del gobierno de Michoacán, que es Silvano Aureoles y el actual de Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, mira, con Silvano Aureoles los 2 primeros años fueron muy complicados. De hecho, si recuerdas, hicimos una movilización en donde cerramos toda la ciudad, bloqueamos calles y las bloqueamos conjuntamente con el legislativo, el judicial y el magisterio, por el adeudo que tenían con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, pero también porque querían perjudicarnos y quitarnos una compensación que tenemos desde hace muchos años, que no fue invento de Silvano, que tenemos tiempo extraordinario, es una compensación extraordinaria, nos la querían quitar, y que también fue uno de los motivos por los que nosotros nos manifestamos. Y a partir de esa movilización que tuvimos, quiero decirte que la relación fue buena. Creo que siempre se nos escuchó. Obviamente tuvimos también interlocutores que buscaban el que se resolvieran los problemas oportunamente, sin que crecieran. Ya realmente ya no tuvimos manifestaciones como la que tuvimos en esa ocasión. Y creo que terminamos bien con esa administración. ¿Y la actual? Y en la actual administración, bueno, debo decirte que pues tenemos muchos conflictos.
Ahorita, pues como tú sabes, tenemos el conflicto de la COFOM, que tenemos ya 2 meses, 9 días fuera de la COFOM y que hemos querido entrar a trabajar desde el 30 de noviembre, porque es un plantón el que tenemos, no es una toma. Y no nos ha dejado entrar el director general, que es una decisión del director general de no dejarnos entrar a trabajar, al menos en oficinas centrales, porque en los viveros se está trabajando. Tenemos problemas en la coordinación de centros penitenciarios. Nos acaban de compartir unos audios del director del Cerezo de Zitácuaro, en donde se expresa pues muy mal de mis compañeros sindicalizados y del sindicato en general, que obviamente pues estamos pidiendo la destitución de este director, y que como ese director tenemos otros, por ejemplo uno en el SATMISH, que también se expresa muy mal del sindicato y que también estaremos pidiendo su remoción. La relación no es buena. Yo quiero decirte que a raíz de la salida de Carlos Torres Piña como secretario de gobierno, que él siempre buscaba un acercamiento. Cada que había un problema se acercaba con nosotros, y debo decir que el actual secretario de gobierno no ha tenido la atención con el sindicato, que ya nosotros obviamente, pues una vez que ya retomemos el tema de ya como comité ejecutivo nuevo, pues estaremos pensando en hacer algunas acciones drásticas como las hemos hecho en otros momentos. Ojalá se pudiera recomponer esta relación, que yo digo que no es buena. Quien ha buscado en la medida de lo posible que la relación sea buena es el secretario de Finanzas y el subsecretario de Administración, que depende de Finanzas, pero hay gente que no se presta. Me dicen que el director general de la COFOM, Rosendo Caro, es una persona muy necia. Sus propios compañeros me lo han dicho, que es una persona que no entiende, y que pues seguiremos ahí el tiempo que sea necesario. Sí, esa es la parte, digamos, de esa relación que tienen. La otra parte es, ustedes tienen la percepción de que este gobierno en materia financiera no les ha fallado en el pago de prestaciones, de salarios, o hay pendientes. No, ni la administración pasada ni esta administración ha tenido ningún pendiente. El pendiente que se tenía con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, esta administración lo cubrió, cuando debo de reconocer que no fue un adeudo que se generó en esta administración ni en la pasada. Se generó de Leonel Godoy y la siguiente administración. De ahí se generó el adeudo que se tenía con pensiones, y esta administración terminó de pagar en septiembre del año pasado la totalidad del adeudo. Cuando hay un conflicto de ustedes ya frontal, pues, hablo no de esta administración, que no lo he visto, pero las anteriores, cuando hay una confrontación dura, empiezan a filtrarse en los medios de comunicación los presuntos privilegios que ustedes tienen, y empiezan a sacar, es que tienen tantas prestaciones, bonos, horas extraordinarias, etcétera, etcétera. ¿Ustedes sienten que son privilegios y sienten que se los han ganado? ¿Y cómo sienten que esas prestaciones y salarios están a la par de otros estados? Mira, yo creo que lo que tenemos no lo hemos ganado. Yo preguntaría más bien aquí si algún gobierno nos ha dicho, te regalo este beneficio. Ningún gobierno. Todo ha sido a través de la negociación salarial, porque tenemos que emplazar al gobierno del estado, porque es la única arma que tenemos los sindicatos para poder lograr incrementos salariales. No son privilegios. Esto que tenemos lo hemos logrado a través de la lucha, y que afortunadamente creo que estamos más o menos en cuanto a prestaciones y salario. Hay otros estados que están mucho mejor que nosotros. Puedes checar Guanajuato, puedes checar Querétaro, puedes checar el estado de Jalisco, y te puedo mencionar más que están en mejores condiciones que nosotros. Pero yo creo que de repente el podernos comparar con otras organizaciones no es bueno. Yo creo que nosotros debemos de preocuparnos
internamente de cómo lograr beneficios para nuestros compañeros, pero sobre todo, que no sea el beneficio para quien encabeza. Porque yo nunca he pedido nada para un servidor. Siempre he pedido el beneficio para mis compañeros. Y puedes preguntarle a todos los secretarios de finanzas y a los gobernadores que han estado y que hemos venido platicando de ellos, que me ha tocado estar trabajando con ellos, pregúntales si yo les he pedido algo. Toño, pues de hecho, estaba la siguiente pregunta en el sentido de que yo no he escuchado, oído ni visto por escrito campañas sucias contra ti. Sí he visto campañas de esos privilegios que te hablo, o presuntos privilegios que acaba de decir que para ustedes no son, pero contra ti no he visto que el líder corrupto, Esquirol o progobiernista, no he oído. ¿Estoy bien, estoy mal o cómo? Pues mira, en todos los gobiernos siempre han buscado dividirnos. Pero lo que sí te puedo decir es que yo sí veo en esta administración el que buscó dividirnos, el que a través de la Contraloría y de la Subsecretaría de Gobernación han estado hostigando a un servidor de alguna manera, pero pues no van a encontrar nada. No van a encontrar nada. Lamentablemente piensan que somos iguales y yo no soy igual. Creo que uno de los compromisos que yo hice con la base trabajadora, primero es apoyar a la base trabajadora. Yo no tengo compromiso con ninguna autoridad y sobre todo que yo no voy a ser como el que estaba antes. Yo no voy a buscar beneficio para mí. Yo siempre busco el beneficio para mis compañeros y así seguirá siendo siempre. Tú, digamos, en estos 20 años, ¿te consideras un líder honesto, honrado, transparente? Me considero un líder honesto, transparente y sobre todo que siempre lucha por el beneficio de los trabajadores. Y bueno, la pregunta final tiene que ver precisamente cuál es, digamos, el gran pendiente que tú tienes al interior del propio sindicato. Es decir, qué es lo que tienes, tus fortalezas y debilidades ahí. Ya dijiste una fortaleza, pues la gente te pide que sigas como líder sindical. ¿Cuál es una debilidad que tú consideras que tienes que resarcir o echarle más ganas? Pues mira, yo honestamente no veo debilidades en nuestra organización. Han buscado utilizar esquiroles en diferentes momentos, desde Leonel Godoy, en la actual administración buscaron esquiroles. Sería a lo mejor lo que habría que trabajar, de que mis compañeros no se presten para que a través de ellos el gobierno del estado busque dividirnos. Creo que sería lo que pudiéramos llamar como debilidad, pero no lo veo como debilidad porque ahí están los resultados de esta elección. El 96% de los que votaron en favor de nosotros. Entonces creo que ahí está un reconocimiento al trabajo que hemos venido desarrollando y que pudiste ver en la mayoría de las dependencias antes de la asamblea de diciembre, que pegaron lonas en donde pedían la continuidad de tu servidor, que además son lonas que yo no pedí, son lonas que los compañeros compraron. Bien, se nos fue el tiempo y te agradecemos y agradecemos a la gente que nos está viendo y oyendo. Y bueno, estuvimos con Antonio Ferreira, líder sindical de los trabajadores del gobierno de Michoacán.